Porque cuando tú tienes una vida en misión, tu vida va a ser una lucha constantemente. Y les pongo un ejemplo. Yo trabajo como consultor de empresa, aparte de una empresa que tengo, y un cliente viene y me dice que quería poner una pantalla. Y yo le digo, yo sé quién puede ponerte esa pantalla. Yo estoy trabajando con personas que te pueden poner una pantalla de publicidad. Y él me dice, hazme el presupuesto. Cuando le doy el presupuesto, él me dice, bueno, a ese presupuesto vamos a sumarle $2,000 más. Y yo me quedo así pensando, y le dije, está bien, y me fui. Y llevaba meses orando por esto porque yo sabía que no era lo correcto. Y en mi culto personal, lo meditaba y hablaba con Dios, hasta que Dios me dio el empujón. Mi esposa viene y me dice un día, mi amor, ¿no crees que deberías hablar con Lucas esto porque esto está mal hecho? Pasaron como 4 meses y yo el martes pasado me senté con él y se lo dije. ¿Para qué es tu culto personal? Si no es para luchar el día a día, si no es para corregir a una persona que esté equivocada y sentarte y decirle, a mí he orado un montón por esto. Y tú sabes que me doy cuenta de que esto de verdad que no se hace. Imagínate que yo te lo hiciera a ti. ¿A ti te gustaría? Entonces le hizo clic, le hace clic. Porque la vida de un hijo de Dios, ¿qué cosa es? ¿Hacer el culto para seguir rumiando? ¿O hacer el culto para tener la armadura de Dios para tener una vida de misión y de visión? Y esto es lo que le está pasando al pueblo de Dios. Que estamos mirando la espiritualidad como qué, como lo que necesitamos, pero no la estamos mirando como nuestra propia vida. No es una necesidad, es el aire que respiramos. La espiritualidad es el aire que respiramos. ¿Por qué? Porque en el día a día todo es una lucha espiritual. O si estamos aquí y no nos damos cuenta que todo es una lucha espiritual, yo le diría que tenemos que revisar qué cosa, nuestra vida, porque si no tenemos lucha espiritual, ¿por qué cosa es? Es porque Satanás ya ganó la batalla. Entonces, hay que empezar a salir de ese contexto que tuvieron los discípulos, que no solamente lo tienen los discípulos, también lo tenemos nosotros. Próxima diapositiva. Esta diapositiva se llama resignificación. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa resignificación? Un nuevo significado. No nos quedemos chasqueados en el contexto. Hay algo que nos puede resignificar. Hay algo que nos puede dar, ¿qué cosa? Vuelta a la página. Y empezar a entender, ¿qué cosa? Y empezar a entender cuál es nuestro rol. La Biblia dice, no lo digo yo, que nosotros somos un cuerpo, que cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo en Cristo y que cada uno tiene su rol en ese cuerpo. Cada uno de nosotros, Dios en su amor nos hizo diferente. Dios en su amor nos hizo con capacidades diferentes para que hagamos cosas diferentes y que siendo diferentes busquemos la unidad. ¿Quién me ayuda con Hechos de los Apóstoles, capítulo 3? ¿Quién quiere leer el primer párrafo y después aquí en Lucas 24, 41 y 48? Aplastados por el desaliento, la pena y la desesperación, los discípulos se reunieron en el aposento alto, cerraron la puerta, temiendo que pudiera sobrevenirle la misma suerte de su amado maestro. Fue allí donde el Salvador, después de su resurrección, se desapareció. Se les apareció. Perfecto. ¿Quién quiere leer Lucas 41 y 48? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
y vosotros sois testigos de estas cosas. Es curioso que tanto Hechos de los Apóstoles como la Biblia nos habla de que Jesús se le aparece en un momento de su mayor angustia y le se resignifica el contexto. Jesús antes de su partida estuvo 40 días. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Descodificándole, quitándole el velo de los ojos para que pudieran entender realmente qué es lo realmente trascendental en la vida. Y yo leía la escuela sabática y yo dije, yo no me distancio, porque ustedes imaginen que hay una guerra, porque lo que estaba sucediendo era que había una guerra en ese momento y Roma, a nivel de la historia, ha sido el imperio más sanguinario. Para que tengan una idea, no es que era una guerra simple y común. No, Roma era un imperio sanguinario. Yo estudié teatro y en el Algor se hablaba que la única obra de teatro que no pudo representar en el anfiteatro Roma fue Medea. ¿Por qué? Porque Medea se mataba ella misma, se suicidaba. Pero todo lo demás, Edipo que se sacaba los ojos, ahí lo dramatizaban ahí mismo. Trabajaban con qué? Con los presos, con los reos, como si fueran qué? Objeto de placer. ¿Para qué? Para alimentar ese imperio romano. Roma era sanguinario, una Roma sanguinaria que estaba en este momento Jerusalén invadida por los romanos y hay una persona que empieza a hacer milagros, como lo que estudiamos. Alimentó a 15,000 personas, panes y peces. Yo hubiese estado ahí y hubiese hecho lo mismo. No, yo quiero que sea el Salvador que venga y me libere de estos romanos. No creo que yo estuviera diferente, no lo creo. Porque ante tanta adversidad que había en ese momento, no podía haber otra esperanza que buscar a alguien que los salvara de la opresión romana. No podía haber otra. Entonces, tanto su contexto como el de nosotros, lo puedo entender. Pero lo que sí entiendo hoy es que tenemos a Jesús que en aquel momento resignificó la vida de sus discípulos. Y entiendo que hoy Jesús quiere resignificar no la vida de la iglesia, quiere resignificar tu vida. Es personal. Quiere resignificar tu vida, que empiezas a darte cuenta que cosa, que lo más importante no es lo que estás viviendo como en aquel contexto. No eso es lo más importante. Que hay una invasión no es lo más importante. Que no llegues a fin de mes no es lo más importante. Tirándolo al contexto de hoy. Que no llegues a fin de mes no es lo más importante. Y sí es importante, pero no es lo más importante. Y sé que todos tenemos necesidad, pero la mayor necesidad es la que se reflejó en el aposento alto. Jesús estuvo escudriñando las Escrituras con sus discípulos. Les explicó que desde el Génesis, pasando por Moisés, que del que se hablaba era de él, de que el plan no era que él los defendiera de los romanos, el plan era otro. Le dio otro contexto para que realmente nosotros hoy tengamos un reavivamiento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Les digo, no es leerse una página de la Biblia. No. Les digo, no es hacer mi culto personal. No, es más que eso. Es realmente tú tener una vida de fe y empezar a leer la Escritura. Y si no entiendes, seguirla leyendo por fe. Y después, si necesitas hablar un libro porque tienes claridad, buscar otro libro. Tener sed ¿de qué? De la claridad. Y yo les digo, el Espíritu Santo es experto ¿para qué? Para darnos claridad. Que no quiero expoliar la otra placa,
Pero nosotros tenemos la ayuda más importante hoy, que realmente cuando no le encuentres sentido a algo, el Espíritu Santo te guía por montones de caminos para que tú le encuentres el sentido. Por montones de caminos. Yo me leo la Biblia. En la Biblia, el único libro que a mí me bloqueó fue Salmo. Yo leía Salmo y no entendía nada. Estaba desinflado con Salmo. Pero Dios es tan grande y poderoso que yo seguía leyéndome Salmo y no se me olvida. En ese momento la clínica hizo ¿qué cosa? Un ciclo de Salmo. ¿Fue casualidad? No. Es el Espíritu Santo que hace de maravilla. ¿Para qué? Para que tú te entusiasmes. Pero ¿dónde está tu fe? En seguir llorar. Dios, dámele sabor a esto que no lo entiendo. Y Dios empieza a buscarte significado. Significado. Montones de veces yo he estado. No se me olvida. Un día yo venía y le decía, Dios, pero yo no entiendo esto. Que dice que Estados Unidos es la bestia. Y me voy a correr y puse una predicación. Y me enganché con el pastor Boris. Y me citaba versículo por versículo. Y lo entendí claro. Entonces, nosotros tener resignificado de cosa es no desanimarnos con una hoja difícil. Porque si nos desanimamos con una hoja difícil, ¿qué nos va a suceder cuando la vida nos golpee? Yo no sé ustedes, pero a mí, si yo no tuviera a Dios, yo estuviera en un psiquiátrico. Porque los desafíos que yo estoy teniendo, yo digo, gloria a Dios que lo tengo. Entonces, yo me aferro a Dios, porque como les dije, tenía 2 vidas, ¿no? Cuba y Argentina.